bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta oportunidad tenemos invitada a la doctora Paulina Enríquez Rojas. Ella es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela con un Fellow Research en Yale University. Su residencia de medicina interna la hizo en el Einstein Medical Center de Filadelfia y actualmente se desempeña como residente de segundo año de neurología de la misma institución Einstein Medical Center de Filadelfia. Bienvenida, Paulina. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es accidente cerebrovascular, algo que es muy frecuente, muy común, y vamos hoy a aclarar ciertos conceptos y a desmitificar ciertas cosas que no son verdad. Entonces, la primera pregunta de rigor es, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular es cuando el flujo de sangre es restringido al cerebro. Hay diferentes tipos. Puede ser isquémico, en ese caso hay restricción del flujo sanguíneo. Puede ser hemorrágico, en ese caso hay un sangrado que por supuesto ocupa espacio, irrita el tejido que está alrededor y puede ocasionar muchos problemas en ambos casos, en ambas direcciones. Eso es básicamente lo que es. Y lo más importante de eso es que el tejido que está afectado, en el caso de los isquémicos en particular, no revierte. O sea, lo que murió, murió. Ok, ahora fíjate, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hay de dos tipos, ¿verdad? Lo que se llaman el trombótico y el embólico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo de cómo sucede, cuál es la causa, los puedes tener trombóticos. En ese caso es que hay una oclusión de un vaso. O puede ser que ese trombo o esa placa venga de otro lado. Entonces, más o menos están relacionados ahí como una fusión entre los dos, un área común, que es básicamente la obstrucción del vaso. Lo que cambia es de dónde viene esa obstrucción. Esa obstrucción puede venir del corazón o esa obstrucción puede venir de otro vaso, de una placa de colesterol que se dislocó de su lugar o se rompió en un pedazo y se disparó hacia arriba. Ok, ahora fíjate, en cuanto a los hemorrágicos, hay varias causas, ¿verdad? Puede ser que la persona tenga una elevación de la tensión arterial, se rompe un vasito, y hay lo que se llaman resultados de una malformación y de un aneurisma. ¿Qué es eso? La aneurisma es cuando la pared del vaso, los vasos son como unos tubos por donde pasa la sangre, la pared de ese tubo, de ese vaso, es débil en algunas secciones. Usualmente las partes más susceptibles es cuando hay ramas, cuando van a abrir en ramas, precisamente porque se va a separar del origen. Y en esas secciones la pared es más delgada que en el resto de las otras secciones. Hay diferentes causas de por qué esa pared es más delgada, hay causas genéticas, hay causas de hipertensión arterial crónica, hay causas de uso de drogas, y eso hace que, como un globo, si esa pared es más delgada, tiende a inflarse cada vez más con hipertensión crónica y genera como un globito alrededor de lo que debería ser solo un tubo sencillo, constante. Entonces, precisamente porque la pared es más delgada, es más susceptible a cambios de tensión arterial. Cuando la tensión se dispara por cualquier razón, ejercicio, uso de drogas o simplemente estrés, porque la pared más delgada tiende a romperse y causar este tipo de hemorragias. Y hay vasos que son también más susceptibles a eso. Usualmente las aneurismas las vemos en los vasitos que son comunicantes. La comunicante posterior es uno de los más comunes de tener esas aneurismas, que la típica que le vieron una aneurisma, pero
pero no pasa nada, o sea, menos de 3 milímetros no pasa, no se interviene, simplemente se monitoriza anualmente. Ese es en el caso de las aneurismas. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, es simplemente una comunicación patológica entre una arteria y una vena. Normalmente, como sabemos, las arterias difunden a vasos más pequeños y más pequeños hasta que pasan a la circulación venosa. Es una continuación del mismo sistema, pero ya entonces empieza, en vez de distribuir sangre, a recoger sangre. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, sucede que hay una desorganización y hay una comunicación patológica entre las venas y las arterias y se forma como un nido. Hay diferentes tipos, depende de qué tan grande es el nido, el riesgo de que produzcan hemorragia o no. Pero básicamente es una desorganización de los vasos, de la distribución de los vasos en el sistema nervioso. Ok, y ahora hay algo que se llama ataque isquémico transitorio. ¿Qué es y si eso es lo que precede a un accidente cerebrovascular? Los ataques isquémicos transitorios son básicamente, como el nombre lo indica, es un periodo limitado en el que la función cerebral del área afectada se encuentra dañada. Entonces, lo que lo hace transitorio es que se recupera. Hay diferentes tipos también, hay diferentes causas. No necesariamente preceden un accidente cerebrovascular, pero ciertamente es una bandera roja de la que hay que estar pendiente, porque dependiendo del caso, dependiendo de la presentación, si es una persona relativamente sana, que nunca ha tenido eventos como estos, entonces nosotros normalmente los tratamos como si fuera un accidente cerebrovascular, es decir, completas la investigación, haces el conteo sabes, los factores de riesgo, hipertensión, diabetes y todo eso, y tratas de controlarlos, porque en ese caso sería lo que uno llama como que un warning sign o una advertencia para la persona de que algo no está bien, vamos a revisar tus factores de riesgo porque está pasando esto. En el caso de personas que ya han tenido accidentes cerebrovasculares y luego tienen accidentes isquémicos transitorios, que es mucho más frecuente de lo que yo hubiese esperado, tienes que revisar en qué tratamiento están, si están siendo constantes con su tratamiento, porque la clave está en esa constancia en el tratamiento. Si la persona no está siendo constante, bueno, ahí tienes la respuesta y entonces haces le dices al paciente que tiene que hacer ejercicio y todos estos factores de riesgo modificadores de estos eventos. Pero si el paciente es constante y hace sus modificaciones de estilo de vida y todo eso, entonces el tratamiento de prevención está fallando. Allí tendrías que cambiar el curso de acción, buscar otras alternativas, ver qué está pasando, investigar de nuevo a ver de qué se trata esto. Pero no necesariamente uno precede al otro. Sin embargo, cuando está, sí tratas de buscar por qué está pasando, porque los factores de riesgo son los mismos. Es básicamente la misma fisiopatología. Ok, ¿y cuáles son esos factores de riesgo? A ver. Bueno, como todo, tiene los factores de riesgo que puedes modificar y los factores de riesgo que no puedes modificar. Entre los que no puedes modificar está la edad, por supuesto. Estadísticamente creo que a partir de los 55 años tienes mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Los hombres tienen predominio de sufrir accidentes cerebrovasculares, está la raza también. Y los factores de riesgo modificables, tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes hipercolesterolemia, hiperlipidemia, que contraintuitivamente son modificables porque tú tienes tienes herramientas para tratar de controlar esos factores de riesgo. Entonces puedes ser
constante con tu tratamiento de tensión arterial, hacer cambios del estilo de vida, tratamientos para disminuir el colesterol y los triglicéridos y la LDL, que está básicamente, esa es la del colesterol, esa es la que nosotros buscamos como target. Y entre los otros factores está el uso de drogas ilícitas como la cocaína, el crack, las anfetaminas. El fumar es increíble y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares casi creo que 10 veces, una cosa así. O sea, es absolutamente impactante cómo el fumar es el peor de los factores de riesgo y es el más modificable de todos, irónicamente, y es el que menos la gente quiere cambiar. Ahora bien, y con respecto a los anticonceptivos, el embarazo como factor de riesgo. Con respecto a las mujeres, y esa es un poco la razón por la que estadísticamente las mujeres estamos relativamente protegidas, es por los estrógenos. Los estrógenos generan protección porque primero tienen cierto control sobre la hiperlipidemia como tal, y segundo, son protectores de la cama endotelial de los vasos. Entonces, esos dos aspectos hacen que las mujeres estemos relativamente protegidas. Esa protección obviamente disminuye cuando estás usando anticonceptivos orales, los de doble hormonas. Ese riesgo no lo ves cuando usas solo progesteronas como anticonceptivo. Entonces eso también es importante destacarlo, porque si eres una persona que por algún motivo tiene hipercolesterolemia o tienes estos otros factores de riesgo, es bueno que consideres ese aspecto de la anticoncepción. No es que no hay opciones, hay los anticonceptivos con progesterona o los dispositivos intrauterinos. Y el embarazo disminuye esa protección precisamente por la misma razón, porque disminuye la cantidad de estrógenos en tus hormonas corporales y de hecho, obviamente, toda la fisiología del cuerpo cambia en función a proteger al bebé. Entonces, todas esas cosas, hemostasia, eres más propenso a formar coágulos, todo eso te pone a un riesgo superior a sufrir accidentes cerebrovasculares. La obesidad y el síndrome metabólico, por supuesto, también el síndrome metabólico, porque ya dijiste que la diabetes, hipertensión, todos esos componentes del síndrome metabólico y la obesidad. La obesidad como tal está asociada también, pero viene ligada precisamente a la hipercolesterolemia, a la hipertrigliceridemia y al riesgo de diabetes. Entonces, usualmente lo que nosotros buscamos cuando hacemos la investigación, si alguien está teniendo un transitorio o si alguien tiene un ACV como tal, es la hemoglobina glicosilada. Queremos ver cómo está eso y queremos ver la LDL, esos son en cuanto a exámenes de sangre, esas son las cosas que buscamos. Por supuesto buscamos hormonas tiroideas y todo eso, porque esos son factores de riesgo por debajo de que pueden generar coagulopatías y más propensidad a generar trombos y placas y todo eso. ¿Cuáles son los síntomas y si varían, si es hemorrágico o isquémico? Realmente, con los síntomas per se, no hay forma de definir si es hemorrágico o isquémico. En mi experiencia, que es relativamente corta, pero de verdad que nuestro centro ve bastantes accidentes cerebrovasculares, la diferencia mayor que yo he visto es que cuando son hemorrágicos es muy agudo, muy agudo el cambio. Y generalmente está ligado a una circunstancia que te hace sospechar hubo un disparo de la presión arterial, ya sea una pelea, ya sea consumo de cocaína. Muy raras veces es espontáneo.
o ya sea también uso de anticoagulantes en esta persona que viene con un cambio agudo, un cambio neurológico agudo. En cuanto a los isquémicos, es un poquito más progresivo, igual puede ser bastante agudo, pero la persona tiende a saber cuándo empezó. Como que yo empecé a sentir el brazo más pesado, yo empecé a sentir que mi cara se estaba, o alguien me dijo que la cara estaba droopy, el labio se me estaba torciendo. Tienes un poquito más de información en cuanto a la historia, mientras que los sangrados son muy drásticos, catastróficos en presentación también. Usualmente la historia viene, él estaba bien, de pronto se cayó. O él estaba bien, de pronto no pudo hablar más. Entonces, todas esas cosas te hacen sospechar. En cuanto a los síntomas de alarma como tal, creo que para los dos es el mismo, porque al final del día la función va a depender de qué área está afectada. Entonces tienes cambios en la simetría facial, que es la típica que uno oye de que la cara se me torció o el labio se me torció. Fuerza muscular, perder fuerza muscular en un lado comparado con el otro. No se trata de, me siento débil, no puedo caminar. Cuando las cosas son simétricas, es muy poco probable que se trate de un accidente cerebrovascular. La asimetría es lo que es el mayor signo de alarma. Cambios sensoriales también, lo que uno llama numbness o la típica parestesia, de que sientes como que el brazo se te durmió, pero no está pisado, no estás haciendo nada, de pronto sientes esos cambios antes de sentir la debilidad como tal. Todas esas cosas son súper importantes para tenerlas en cuenta como signo de alarma para buscar ayuda lo más rápido posible, porque lo más importante de todo esto y el mensaje que todo el mundo se debe llevar es que el tiempo es lo más importante cuando se trata de un accidente cerebrovascular, porque es la diferencia de proteger el tejido que murió y el tejido que está alrededor, que es lo que llamamos penumbra. Cuando uno trata accidentes cerebrovasculares, la meta es proteger la penumbra. La penumbra es el área que todavía no se ha muerto, pero que va a morir si no actúas a tiempo. Ok. Y también es importante los problemas de articulación de palabras, ¿no? Sí, 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 sí. Como signos de alarma. Exacto. La falta de producir palabras o cuando la gente habla, que el típico cuento es, empezó a hablar como si estuviera borracho. Esas slurs de las R y en nuestro caso que hablamos español. Pero todas esas cosas son signos de alarma. Sí. Okay. Ahora, ¿puede haber o existe el ACV asintomático, que no tenga síntomas? Absolutamente, sí. De hecho, es bastante común también, más de lo que yo hubiese esperado también. Típicamente se ve en personas con hipertensión crónica, diabetes crónica, que tienen enfermedades de vasos pequeños, que los llamamos. Son infartos, casi siempre son lacunares, que, ojo, no es de subestimar tampoco, porque un infarto lacunar te puede dar una hemiplegia completa, pero si es lo suficientemente pequeño o en un área que no es lo suficientemente elocuente, que llamamos, y un área elocuente significa que es un área de una función grande o una función definida que conocemos, puede absolutamente pasar desapercibido. Y la historia casi siempre cuando preguntas específicamente, puede que consigas sí, yo empecé a sentir como que unas parestesias y tal, pero lo dejé y al tiempo se me quitó. O hubo un momento en que yo sentí una debilidad en tal parte de mi cuerpo. Muchas veces hay algo que la gente no se siente bien, pero no es lo suficientemente grave, no logran definirlo, no buscan ayuda. Y luego, pues, como los daños son mínimos en esos casos de estos ACVs que son muy pequeños, se recuperan espontáneamente con el curso del día a día. Pero lo ves en las tomografías
Cuando el grande viene, cuando el que sí te afecta viene y el paciente te viene y tú haces una tomografía y ves varios, digamos, cicatrices de accidentes cerebrovasculares previos, es que te das cuenta, ya tenías estos factores de riesgo, ya estabas en este curso y no lo sabías. Ok, ahora, ¿cómo se diagnostica un accidente cerebrovascular? Además de la clínica, por lo que presenta la persona, ¿qué tecnología se usa? ¿De qué herramientas se valen ustedes, los neurólogos, para hacer el diagnóstico? El gold estándar hasta ahora es la tomografía axial computarizada. De protocolo nosotros hacemos dos tomografías, una que llamamos seca y la otra con contraste, que es la angiografía, básicamente. Entonces, la primera, digamos, la meta o lo que estás buscando en la tomografía seca es descartar sangrados. Eso es lo primero que quieres saber. ¿Por qué? Porque como dije antes, tiempo es cerebro y si tú determinas inmediatamente que el accidente cerebrovascular con el que estás lidiando es isquémico, puedes valerte de trombolisis química o trombolisis mecánica, dependiendo de cuál sea la causa del infarto. Y eso te va a ayudar a ver si la persona está a riesgo o no de sangrado cerebral. Si después de que haces la tomografía seca, haces la tomografía con contraste, que es básicamente la angiografía, para evaluar los vasos. Quieres ver que no haya una oclusión en uno de estos largos vasos, porque entonces el manejo cambia básicamente a una trombolisis mecánica que se llama, que es básicamente ir hacia el vaso, agarrar el trombo, sacarlo y restituir el flujo sanguíneo a esa área del cerebro. Ok, y en cuanto al tratamiento, por supuesto, va a variar si es isquémico o hemorrágico, ¿verdad? Sí. Básicamente los isquémicos, como ya mencioné, dependiendo de lo que veamos en la tomografía, usualmente si en la tomografía inicial ya vemos evidencia del accidente cerebrovascular, básicamente ya estamos fuera del tiempo para atacar, para tratar. Y entonces lo que hacemos es un manejo médico conservativo, que es básicamente prevención secundaria. Aspirina, estatinas para bajar el colesterol, hacer toda esta investigación de por qué esta persona tuvo un ACV y control de la presión arterial para proteger esa área de penumbra. Entonces, quieres la tensión arterial que no esté tan alta como llegó, si esta persona llegó, por decir, en 200 sobre tantos, la quieres un poco más baja, pero la quieres lo suficientemente alta para que pueda perfundir esa penumbra y esa penumbra se recupere. Para el caso de los accidentes isquémicos, que no hay evidencia todavía en la tomografía, usamos trombolisis química, que es el Alteplase, o el Tenecteplase, que es al que cambiamos ahorita. Puedes usar eso y es básicamente un anticoagulante. Entonces se da este anticoagulante para diluir el trombo que está obstruyendo el flujo sanguíneo de esa área del cerebro. Y si en la angiografía ves que hay un vaso largo que está ocluido, entonces la intervención es endovascular. Y se puede hablar de tomar ese trombo y sacarlo de allá para restituir el flujo sanguíneo. Eso obviamente depende de otros factores de riesgo, qué tan grande estimamos que es el daño, porque cuando el territorio es muy grande, entonces el riesgo de reperfusión es grande también. Entonces puede haber más riesgo de sangrado, puede haber más riesgo de edema, todas esas cosas. Nunca hay una respuesta específica, pero esas son las herramientas que tenemos para los isquémicos. Perdón, pero en ese isquémico que tú dijiste que se hace el procedimiento de tomar el trombo, lo que se hace es lo que se llama un cateterismo. Es como lo que se hace a nivel de las coronarias, pero es ya con las arterias del cerebro. Pues se pasa un catéter y con ese catéter nosotros vamos a llegar al sitio donde está el trombo o
ponemos alguna sustancia para destruirlo o simplemente lo tomamos, ¿verdad? No, se saca. Se saca Básicamente solamente. No se se saca. usa trombolisis en este caso como en el caso de... Normalmente si la persona está dentro de la ventana de tiempo para Ok, usar trombolisis química, usas ok. la trombolisis química y si consigues ese trombo allí, haces la mecánica también. Usualmente los intervencionistas quieren que si la persona está dentro del tiempo para trombolisis química, dale su trombolisis química e igual ellos intervienen luego. Pero si está fuera de esta hora, que es un tiempo bastante específico, son 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, eh, si está fuera de esa área, entonces ahí sí intervienen sin ningún tipo de trombolisis química. Y eso es lo importante de estar pendiente de los signos de alarma, porque de inmediato hay que acudir a la emergencia, De porque inmediato hay que acudir a la esa emergencia. ventana, ese tiempo es crucial para poder actuar. ¿Ok? Sí. Mira, Paulina, ¿y se deja algún dispositivo dentro de la arteria o no se deja como en el caso de la cardiopatía coronaria? No, bueno, depende de nuevo. Si estamos hablando de un trombo, el trombo se retira y listo, ahí no se coloca más nada. Ahora, si estamos hablando de un accidente ateroembólico, es decir, cuando hacemos la angiografía vemos que hay una placa gigante de colesterol en una de las carótidas, entonces allí, luego de que se pasa lo agudo del ACV, porque usualmente ellos no intervienen en la parte aguda de la patología, porque corres más riesgo de dislocar esa placa y lanzar otros trombos para arriba. Creo que dentro de 2 semanas, allí podemos hablar de stents, como en las coronarias, o en darterectomía, que es básicamente quitar el trombo de allí, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de la edad del paciente, se elige uno sobre el otro. Una de las cosas importantes es, igual que con las coronarias, es que cualquier persona que necesite un stent, tienes que poner en antiplaquetarios dobles, Plavix y atorvastatina, eh, al menos por 1 año o más, si los factores de riesgo son muy altos. Ok, y en cuanto a los ACV hemorrágicos, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento usualmente para los hemorrágicos, de nuevo, depende del tamaño de la hemorragia, depende de los síntomas, depende de la evolución de los síntomas. Usualmente y normalmente es conservativo. Lo que buscas, lo más importante que tienes que buscar es bajar la presión arterial. Tienes que llevarla a normotensión. O inferior a 140, sistólicas de 140, por debajo de eso. Dependiendo de qué tan severa sea la hemorragia, puede que necesites hacer una hemicraniectomía, drenar el sangrado, también depende de dónde esté localizado. Puede que no necesites eso en el momento agudo, sino más adelante. Puede que necesites un drenaje ventricular si hay extensión hacia los ventrículos, porque entonces tienes el riesgo de obstrucción ventricular e hidrocéfalo. Entonces, el manejo es primero de terapia intensiva, y bajar la presión arterial. Lo que buscas es bajar la presión arterial. Okay. Y cuando se trata de aneurismas. Exacto, a menos que sea una lesión estructural de un vaso sanguíneo, en ese caso haces un angiograma y buscas poner un clip. Eso ya, por supuesto, todo lo que estoy diciendo que es intervencionista de manejo de neurocirugía o endovascular o intervención radiológica, en el que se pone un clip en el aneurisma o un coil o cualquiera de esas. Dispositivo. Pero Ahora, si son malformaciones arteriovenosas, es bastante difícil de manejar porque
Normalmente, si tienes un nido lo suficientemente grande y el nido es como la sección donde más entrelazadas están esos vasos patológicos, no tienes mucho que clampear. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones y las secuelas de este tipo de episodios? De nuevo, depende del territorio que está afectado, depende de qué tan grande y significativo sea el territorio, eh, y depende de la función de ese territorio. Entonces, si es un ACV en el lóbulo frontal, puedes tener debilidad o sea, en el miembro inferior contralateral, puedes tener problemas de control de esfínteres, puedes tener lo que vemos con bastante frecuencia en el lóbulo frontal, abulia, o sea, disminución de la motivación, disminución de todas estas cosas en la parte más anterior del lóbulo frontal. Puedes tener afasias si estamos afectando el área de Broca, afasias expresivas. Ya moviendo un poco más hacia la parte del lóbulo temporal, puedes tener afasias receptivas o puedes tener una afasia global si está afectando toda esa área. Y bueno, por supuesto también depende de si es el hemisferio dominante o no dominante. Si afecta en el área temporal también puedes tener cambios del campo visual, puedes tener un corte del campo visual. Si afecta el lóbulo parietal, puedes tener confusión derecha-izquierda, dependiendo de si el lóbulo parietal que está afectado es dominante o no dominante. Puedes tener lo que llamamos neglect, que es básicamente ignorar el otro lado, el lado contralateral de tu cuerpo y del mundo. Entonces, es bastante característico que estos pacientes, si le estás hablando del lado en el que están neglecting o que están ignorando, ellos escuchan, ellos perciben la voz, pero no entienden y miran hacia el otro lado como buscando de dónde está saliendo esa voz. Y en el lóbulo occipital puedes tener cambios visuales, puedes tener cambios de comportamiento, hay síndromes dependiendo de qué área está afectada. Eso con respecto a la corteza cerebral como tal. Si vamos un poco más adentro, el accidente cerebrovascular puede ser más pequeño, pero tener los mismos déficits. Si estamos hablando de cápsula interna o ganglios basales, si están afectados, puedes tener exactamente el mismo síndrome con un territorio mucho más pequeño, porque todas las vías están condensándose en un área más pequeña para bajar hacia el cordón espinal. Ok, y si la persona tiene lo que se llama la hemiplegia, que no puede mover, o una hemiparesia, porque le cuesta mover la mitad de su cuerpo, o cuando tiene problemas en la mitad de su cara para la movilidad, ¿eso es permanente en algunos casos o se puede recuperar? En el caso depende de qué tan severo haya sido, depende de si hubo una intervención pronta, depende de la causa. Usualmente estos pacientes recuperan función con fisioterapia. Pocas veces ellos se sienten de nuevo a su nivel basal. Usualmente vemos lo que llamamos un aplanamiento del surco nasolabial, que usualmente, si ya la persona se ha recuperado lo suficiente, puede que no lo veas cuando sonríe, pero lo ves en descanso. Entonces, sí se puede recuperar. La fisioterapia es como que la clave acá, pero de nuevo depende de qué tan severo haya sido el daño para saber qué tan permanentes son los déficits y qué tan rápido llegas a fisioterapia también, porque a veces pasa que las personas consideran que, o bueno, capaz también el ajuste emocional de toda la situación los hace diferir la fisioterapia, y ya cuando deciden hacerlo es un poco tarde de recuperar y toma más tiempo.
Ok, y una vez que tu paciente le tuvo un episodio, un ACV, ¿qué es lo que debe hacer? Además de, por supuesto, la medicación que tú dijiste que para controlar tensión, hiperlipidemia, ¿qué más debe hacer? Un cambio de estilo de vida y además de eso, la rehabilitación temprana, ¿verdad? Sí. Rehabilitación temprana, cambio de estilo de vida, definitivamente, o sea, no se puede estresar lo suficiente el riesgo que representa el fumar tabaco, fumar cigarrillos, hace daño en el endotelio, o sea, es demasiado importante. De hecho, ese es el que más insistimos. Cuando la persona es fumador, para nosotros lo más importante es que deje de fumar, porque automáticamente el dejar de fumar disminuye la presión arterial eh, y disminuye el daño endotelial. Entonces los cambios de estilo de vida es uno de los más importantes eh, al lado de la fisioterapia temprana. Okay. ¿Y cuándo puedo reanudar las actividades o cuándo puede reanudar las actividades del paciente como son su trabajo, ejercicio, relaciones sexuales, manejar, etcétera? Depende de nuevo, depende de los déficits con los que estás quedando, dependiendo de la severidad y dependiendo del tipo de ACV. Si es un ACV hemorrágico, usualmente yo sería un poco conservadora y diría no hacer actividad física de esfuerzo al menos por 2 semanas y empezar a reanudar poco a poco, dependiendo de cómo te vayas sintiendo. Usualmente nosotros en el transcurso de 4 a 6 semanas buscamos otra tomografía para ver si ya la sangre reabsorbió, si el manejo de los hemorrágicos es diferente en ese caso porque quieres evitar cambios bruscos de presión arterial. Okay. Para los isquémicos, si son leves, normalmente no hay una restricción en particular, depende de cuánto puedas dar tú, cómo te sientas tú. Si estás en un ambiente laboral muy estresante, entonces sí recomendamos tomar un break de 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo se siente el paciente, porque tampoco quieres, de por sí un ACV es bastante traumático. No quieres sumar a ese trauma también el decir, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. En cuanto a reanudación de actividades sexuales, exactamente lo mismo. Para hemorrágicos, un poco más conservador, porque no quieres cambios de presión arterial severos. Depende del tamaño de la hemorragia, la causa y todo eso. Para los isquémicos, como la persona se sienta. Usualmente en el curso de la hospitalización, regularmente tenemos, a menos que haya alguna complicación, mientras completamos la investigación de por qué sucedió el ACV y hacemos todos los respectivos exámenes de sangre, ecocardiograma y todo eso, son 2 a 3 días. Y luego de eso ellos van a rehabilitación por más o menos 1 semana, dependiendo de qué tanto déficit hayan tenido. Básicamente, cuando estén de alta, están bien para irse. Si el ACV fue asintomático, entonces les decimos, puedes reanudar actividades dependiendo de cómo tú te sientas, solo está pendiente de tu tensión arterial, si vemos que eso fue un problema durante la hospitalización. Pero en el caso de los isquémicos no hay restricción específica, no hay ninguna relación estadística significativa de que vayas a repetir el ACV por esfuerzo físico o por relaciones sexuales. Ahora bien, ¿cómo puedo prevenir yo un episodio de un accidente cerebrovascular si no he tenido ningún episodio, pero sé que tengo factores de riesgo y si me dio o tuve un accidente cerebrovascular, ¿cómo puedo prevenir que me dé otro? La prevención es bastante
poquito difícil para mí hablar de estas cosas con los pacientes porque es difícil hacer entender que nosotros hacemos lo que podemos. Y cuando digo nosotros no hablo de los médicos, hablo de nosotros como seres humanos y queremos disminuir el riesgo. Eso no quiere decir que no pueda pasar otra vez. Y esa es la parte que es difícil porque muchas veces, sobre todo cuando hay accidentes cerebrovasculares repetidos en personas que son consistentes con su tratamiento, es bastante difícil la parte del ajuste emocional de qué estoy haciendo mal o cuando es primera vez que hice mal, qué fue lo que hice. Entonces yo diría, si es primera vez, si nunca ha ocurrido, comer bien, hacer ejercicio regularmente, al menos ejercicio cardiovascular, 30 minutos al día recomendaría yo, al menos 3 días a la semana, de manera que completes de hora y media a 2 horas en una semana. Y cuando digo ejercicio cardiovascular, no incluye una caminata, o sea, puede ser una caminata perfectamente de 15 minutos ida, 15 minutos de vuelta, pero una caminata no de centro comercial de ver vitrinas, es una caminata que sea una caminata de soldadito. O sea, que de verdad represente una demanda para tu corazón, porque eso ayuda a disminuir colesterol, eso ayuda al funcionamiento de los vasos sanguíneos y todo eso. Entonces, la parte, las personas que saben que tienen factores de riesgo, pero no han tenido un ACV, yo diría cambios de estilos de vida, cuidar lo que comes, y si tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes y todo eso, ser consistente con tu medicamento, hacer tus seguimientos con tu doctor primario para que tengas control de tu tensión arterial, tengas control de tu hemoglobina glicosilada. Para las personas que ya han tenido una ACV, muchísimo más importante ser consistente con su aspirina, porque usualmente nosotros para los accidentes cerebrovasculares isquémicos, si ponemos doble antiplaquetario es por 21 días. Después transicionas a solo aspirina y atorvastatina indefinidamente. Entonces, eso es súper importante que seas consistente con eso y que tengas controlados el resto de los factores de riesgo. Perfecto. Bueno, y yo tengo dos cosas más, dos preguntas más. Una es si existe alguna relación entre la migraña y episodios de ACV. La respuesta no es muy clara. No existe evidencia solo anecdótica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a este punto, hoy por hoy, se recomienda que las personas con migrañas con aura, particularmente las mujeres, no usen anticonceptivos orales. Esto desde el punto de vista más que todo de obstetricia y ginecología, lo he visto más. Desde nuestro punto de vista de la parte de neurología, no tenemos muy claro de que haya una relación específica, no hay la migraña no es un factor de riesgo para ACVs, en otras palabras. O al menos eso no hay evidencia de que lo sea hasta ahora. Sin embargo, cuando vemos tomografías o resonancias magnéticas de personas con migrañas, una de las cosas que vemos es similitudes en lo que se llama enfermedad de vasos pequeños. Entonces, como la patología de la migraña no se entiende muy bien, no se sabe todavía si es un fenómeno netamente eléctrico o si es un fenómeno netamente hemodinámico. No se sabe si realmente hay una asociación de una con la otra. Pero sí sé que desde el punto de vista de ginecobstetricia, y bueno, de parte nuestra también, las personas con migraña con aura tienen contraindicados los anticonceptivos orales. Ok, y bueno, y finalmente unas palabras sobre ACV y COVID-19. Esa es otra cosa que es bastante complicada ahorita porque, bueno, el COVID es nuevo en todos los aspectos para todo el mundo, pero sí tenemos evidencia de que el COVID genera un estado protrombótico
que inicialmente pensábamos duraba lo que duraba la enfermedad, y ahora estamos bien, ahora que han pasado 2 años de esta pandemia, estamos viendo que no es así, que lo que sea que sucede, el estado protrombótico persiste, o no sabemos si es que hay un daño endotelial, pero sí hemos visto personas cuyos factores de riesgo son mínimos o no hay factores de riesgo teniendo ACV, y la única cosa positiva que se ve en su historial médico es que tuvieron COVID o que están COVID positivo en el momento de la admisión. Entonces, no está muy claro, pero sí está claro que el COVID genera un estado protrombótico bueno, por supuesto, si tienes otros factores de riesgo, entonces se suma a esa cantidad de riesgos para tener un ACV. Bueno, yo creo que con esto finalizamos, Paulina. No me queda más que agradecerte por haber aceptado mi invitación a Medicina y Algo Más Podcast, y por supuesto quedas invitada para un nuevo episodio. Gracias, un placer.